Hola a todos, soy Mariano Pérez, estoy aquí en una nueva entrevista, una entrevista más que especial, ya que me acompaña, para mí, quien fue el mejor ministro de Economía que tuvo este país, el señor Domingo Felipe Cavallo. ¿Cómo le va, doctor Cavallo? Un honor para mí estar haciendo esta entrevista. Muy bien, un gran gusto volver a verte, porque creo que hemos estado bastante en contacto a través de mi blog. Sí, varias veces hemos charlado ahí por su blog, tratando de poder concretar esta entrevista que realmente tenía muchas ganas de hacer, así que para mí será un gustazo realmente, y para la gente también del otro lado que estaba con muchas ansias de poder ver esta entrevista. Muy bien, es un Em, gusto. no, el gusto es todo mío. ¿Por qué se lo demoniza tanto a usted, Domingo? Porque, bueno, siendo que hubo tantos ministros de Economía que hicieron grandes desastres en este país, parece ser que el único que es palabra prohibida es usted, que encima logró estabilidad en este país, cosa que parece imposible hoy en día, de terminar con la inflación y terminar con un montón de problemas que terminó, pero el que es palabra prohibida y que está demonizado es usted, y todos los otros que hicieron un desastre, pero se puede hablar tranquilamente. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque los que quisieron destruir el régimen económico que habíamos creado en los 90, obviamente que la forma de hacerlo fue demonizar a los gobiernos de esa época y en particular a mí, que era el ideólogo de la política económica, ¿no? Pero bueno, la historia se encarga de poner las cosas en su lugar y yo veo que hay un cambio de actitud, sobre todo de la gente joven, ¿no? Que a pesar de que en la universidad le presentan un relato totalmente mentiroso de lo que pasó en los 90 y después de los 90. Sin embargo, hay muchos jóvenes que valoran las transformaciones de esa época. Y eso a mí me alienta mucho, no porque yo vaya a volver a jugar un rol importante en la Argentina, sino porque creo que las ideas que logré implementar como ministro de Economía, en algún momento van a volver a tener vigencia y servir para resolver muchos de los problemas que hoy tenemos en la Argentina. Sí, sin dudas. Bueno, yo tengo 20 años, yo nací en el año 2001. Imagínense que todas estas cosas yo no las viví, todas estas cosas me las han contado y bueno, como usted decía, del colegio y de muchos lados se intenta crear un relato de lo que fueron los 90 que terminan a usted tratándolo de cualquier cosa y diciendo que vendió la patria, que hicieron tanta cosa, cuando después todo lo que vino fue un desastre y todo lo que venía detrás también antes de esa época fue un desastre. ¿Cómo agarra usted a la hora de ser ministro de Economía? ¿Cómo agarra usted la economía del país? ¿Qué había en ese momento? Bueno, dado que es un tema de actualidad, una de las cosas que yo recuerdo claramente es que en el verano del 88 al 89, es decir, antes de las elecciones que ganó Menem, había cortes de electricidad del orden de las 10, 12 horas por día, ¿no? Incluso tuvieron que hacer lo que denominados cortes programados para que la gente supiera cuándo iba a tener electricidad y cuándo no. Además, por supuesto, la inflación estaba totalmente descontrolada y no había servicios públicos de calidad en ninguno de los aspectos. Por ejemplo, en materia de teléfonos, la gente demoraba años en conseguir un teléfono y una casa se cotizaba el doble si es que tenía teléfono. O sea, era un desastre. Argentina venía de décadas de muy malos manejos económicos y por supuesto llevaba 45 años de inflación y 15 años de estanflación, es decir, inflación con estancamiento económico. Y entonces, bueno, obviamente que había que producir un gran cambio, no era cuestión de tocar algunos aspectos, ¿no? Y ese gran cambio se produjo
a lo largo de la década de los 90. Por supuesto, eliminamos totalmente la inflación y eso es lo que la gente recuerda como resultado de la convertibilidad, pero sin ir más lejos, en tema de energía, se produjo una transformación espectacular. Pasamos de ser importadores de energía a ser exportadores de petróleo, de gas y de electricidad, ¿no? En esa década. Además, se amplió muchísimo la capacidad de generación eléctrica, la potencia instalada, mejoró muchísimo el sistema de transporte y distribución de electricidad. También se perforaron muchos pozos petroleros y de gas, a punto tal de que aumentó la producción de petróleo y de gas y aumentaron también las reservas. Fue todo una transformación del sector energético. Bueno, por contraste con lo que vino después, vale la pena ver lo que está pasando en este momento. En este momento somos importadores netos de energía. En las últimas 2 décadas hemos gastado 140.000 millones de dólares en pagos de importaciones netas de energía, básicamente de gas, y ahora tenemos cortes de electricidad. El mismo tipo de fenómenos que yo narré recién del verano del 88 al 89, a punto tal de que se habla de que el gobierno va a tener que programar los cortes, ¿no? En fin, por supuesto, además, no ha crecido suficientemente la capacidad de transporte y de distribución de electricidad, tampoco la de generación. En fin, en materia de gas, a pesar del descubrimiento de Vaca Muerta, que se produjo en la década ya del 2010, sin embargo, en materia de producción estamos con déficits en relación al consumo, cuando habíamos llegado a tener un superávit que nos permitía exportar a Chile y en general generar mucha electricidad que exportábamos a Brasil, por ejemplo. En fin, lo que pasó después del 2001 ha sido un desastre. Se han recreado todas las condiciones que habían llevado a la estanflación y a la hiperinflación antes del 91. Es decir, lamentablemente, pese a todos los avances que se dieron en la década del 90, ahora, después de 20 años de políticas intervencionistas, aislacionistas, inflacionarias, estamos tan mal como estábamos por allá por 1989, por 1990, ¿no? Sí, sí, no, es terrible y es increíble cómo se puede avanzar en el tiempo, ¿no? Y el mundo va creciendo, el mundo va avanzando y nosotros nos quedamos estancados y a veces hasta retrocediendo. Todo esto que va narrando y que han hecho estos últimos 20 años, ¿es por inoperancia o ya lo hacen adrede de que es gente que realmente está haciendo el mal? Bueno, hay un grado muy alto de inoperancia. Llegan al gobierno y ocupan cargos, gente que lo único que le interesa es enriquecerse ellos personalmente, no conocen para nada los temas, no los han estudiado y por supuesto actúan con un sentido de ver qué es lo que pueden no solo ganar ellos enriqueciéndose, sino acumular algunos votos para las próximas elecciones, ¿no? Y aprovechan todas las circunstancias favorables del mundo para no resolver los problemas, sino para proyectar una imagen de que hay progreso en el país, pero en realidad cada vez sacrifican más el futuro, porque trabajan absolutamente sin ningún tipo de previsión, ¿no? Por supuesto que hay gente malintencionada, los que prácticamente piensan en la política para enriquecerse personalmente y son muy propensos a la corrupción, pero también hay muchísimo de incapacidad, inoperancia. No se estudian los problemas y por supuesto
tampoco se tienen ideas claras respecto de cómo se organiza bien una economía, ¿no? Porque esto de pensar que el Estado, con su intervencionismo, con sus medidas discrecionales, va a ir resolviendo los problemas, es estar absolutamente equivocado. Mientras más intervención discrecional del Estado hay en la economía, más se desorganiza la economía y menos se avanza en la solución de los problemas. Obviamente que las ideas de la libertad, las ideas de una organización económica como la que había pensado Alberdi cuando redactó no solo las bases de la Constitución, sino un libro que se llama El sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina, la libertad y en todo sentido es fundamental para que una economía funcione bien, ¿no? Por eso están haciendo un gran aporte las ideas de los libertarios, por supuesto también la de los liberales auténticos, ¿no? Pero hay que volver a revalorizar la importancia de la libertad en todo sentido y en particular en materia económica para que podamos organizarnos mejor y ir resolviendo los problemas del país. Sí, sin dudas, sin dudas. Quería volver un segundo para atrás, hacia los 90, en algo que para muchos es polémico, para alguna gente, que es el tema de las privatizaciones, ¿no? Después, hoy en día tenemos empresas estatales perdiendo millones y millones y millones, pero eso no les parece polémico, sí les pareció polémico venderlas, una cosa medio insólita. ¿Cómo fue todo ese proceso y cómo fue, imagino yo también, tener que cruzarse a varios peces gordos que decían, no, no, pará, yo tengo mi kiosco acá, yo tengo mi curro acá, no me lo toques? ¿Trajo algunas consecuencias Bueno, eso también? ocurre que el sector de las empresas estatales, además de que no producían ningún servicio de calidad y en realidad estaban controlando sectores en los que había déficits enormes, como mencioné antes, por ejemplo, en el sector energía, en el sector de transporte, de comunicaciones, costaba en términos de recursos públicos de 10.000 millones de dólares, que en ese momento eran el 10% del Producto Bruto, ¿no? O sea que, ¿por qué costaba eso? Porque tenían déficits que el Estado tenía que financiar a través del Tesoro y además las inversiones que figuraban haciendo también las financiaba totalmente el Tesoro. Entonces, en realidad todo eso significaba como un 10% de déficit. Algunos dicen, se vendieron las joyas de la... El proceso de privatización fue precisamente sacarnos de arriba las hipotecas, en todo caso, de la abuela, ¿no? Porque eran puro costo, no redituaban nada. Entonces, como la gente estaba hastiada de no conseguir teléfono, de no electricidad, de recibir muy malos servicios o directamente no contaba con ningún tipo de servicio público de calidad, bueno, la gente obviamente que enseguida adhirió a la idea de la privatización. Se movían intereses diferentes alrededor del tema de la privatización. Por ejemplo, los bancos que estaban preocupados porque Argentina había dejado de cumplir con sus obligaciones en el exterior, estábamos en default de la deuda, querían que se privatizara, pero que se privatizaran monopolios, porque claro, siempre un monopolio vale más que una empresa que tiene que competir, ¿no? Y la idea de ellos era que se privatizaran monopolios, que eso permitiera incorporar ingresos que iban a ser destinados totalmente a la cancelación de deuda. Yo no estaba de acuerdo con ese concepto, todo lo contrario, yo pensaba que la clave de las privatizaciones era primero crear reglas de juego que establecieran competencia y eliminaran los aspectos monopólicos
de la prestación de servicios públicos. Y luego sí privatizar, precisamente para incorporar al sector privado, para que fuera el sector privado el que financiara las inversiones, que eligiera bien las inversiones, que fueran inversiones eficientes y que ajustara los costos como para eliminar las pérdidas de las empresas del Estado. Todo eso requería tareas de reestructuración de las empresas, obviamente, que tenían mucho más gente ocupada que la que se necesitaba. Eran una forma de tener desocupación disfrazada. Y bueno, fuimos adelante con ese proceso. Al principio, en los años 89 y sobre todo 90, influyó bastante el criterio de los bancos y se pretendía privatizar las empresas recibiendo en pago títulos de la deuda que se recibían a valor nominal, y las empresas se pretendían privatizar como monopolios, pero en realidad por lo menos se creó la idea de que la privatización era necesaria, ¿no? Se hicieron nada más que 3 privatizaciones importantes en los 90, que eran la de teléfonos, la de Aerolíneas Argentinas y la de las rutas por peaje. Pero las 3 eran muy defectuosas. En el año 91, cuando ya lanzamos la convertibilidad y se eliminó la inflación, lo primero que yo decidí fue perfeccionar esas privatizaciones, y a eso dedicamos todo el año 91. Y mientras tanto, los secretarios especializados de los distintos temas prepararon las leyes que iban a ser discutidas en el Congreso para enmarcar las futuras privatizaciones, sobre todo las de la energía, la de los transportes, y entonces la del el peaje, por ejemplo, el dragado del río Paraná, los elevadores de grano, todas esas privatizaciones que después hicimos a partir del año 92. Las privatizaciones se hicieron muy bien, y en realidad resolvieron el problema gravísimo de déficit fiscal que tenía la Argentina, porque se eliminó totalmente ese déficit vinculado a las empresas del Estado. Ya no fue necesario financiar ni pérdidas de las empresas del Estado ni inversiones. Todo eso pasó a ser una responsabilidad del sector privado, ¿no? Y entonces eso ayudó a que cuando lanzamos la convertibilidad ya las cuentas fiscales se pudieran ajustar, y trabajar durante varios años sin déficit fiscal, ¿no? Y además eso nos permitió también regularizar toda la situación de deuda que tenía Argentina, ¿no? Reestructuramos la deuda, reconocimos deudas que la justicia había reconocido, pero el Poder Ejecutivo no las instrumentaba, como por ejemplo una enorme deuda que había con los jubilados. Emitimos lo que se llamaron los bonos previsionales para pagarle esa deuda a los jubilados. Lo mismo a las provincias que no habían recibido como correspondían las regalías hidrocarburíferas. En fin, también a proveedores del Estado. Por eso muchos dicen que aumentamos la deuda. No, lo que hicimos en esos años fue reconocer deudas que se habían devengado antes, que la propia justicia había declarado como obligatorias, pero que el Ejecutivo no había instrumentado, ¿no? Por eso, bien calculada la deuda de entre 1989 y 1996, mientras yo estuve en el Ministerio de Economía, la deuda bien calculada declinó, no aumentó, claro, ¿no? Declinó. Después sí hubo un poco de aumento de la deuda en los años 97, 98, 99, sobre todo la deuda de las provincias, porque uno de los problemas serios que hubo en la década de los 90 es que muchas provincias, en particular la provincia de Buenos Aires, entraron a gastar mucho más de lo que era razonable y a generar déficit, que financiaban con los bancos. Los bancos provinciales
Algo de esto ocurrió antes de la crisis tequila, hacia el 95, pero ahí justamente para salir enfrentar la crisis tequila, conseguimos apoyo del Banco Mundial, del BID, para privatizar los bancos provinciales. Y los privatizamos a casi todos, obligamos a los gobernadores, dándoles apoyo también para privatizar sus bancos. Pero hay provincias que no privatizaron, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y entonces, cuando ya Duhalde quiso ser candidato a presidente y competía con Menem, la provincia de Buenos Aires gastó cantidades enormes de dinero, generó mucho déficit, se endeudó con el Banco Provincia, y otras provincias que habían privatizado sus bancos, imitando un poco a la provincia de Buenos Aires, también aumentaron los déficits y se endeudaron con el sistema bancario. Y lamentablemente eso fue la génesis de la crisis financiera que ocurrió en el año 2001 y que tuvo la peor de las soluciones que uno podría imaginar. Lamentablemente la solución que el gobierno que asumió el poder después de derrocar a De la Rúa, el gobierno de Duhalde, pretendió resolver la crisis financiera con un default, no solo de la deuda externa, sino también de toda la deuda interna. ¿Cómo se defaultean las deudas internas? Y a través de la pesificación y la devaluación. Pesificación y devaluación son la forma de hacer que las deudas se evaporen, porque el que debe en pesos, por supuesto, si fueran deudas en dólares no podrían hacer eso, por eso primero especifican y después una devaluación enorme hace que esas deudas virtualmente desaparezcan, ¿no? Claro. Sí, En pasa a fin, ganar mucha menos plata. todo eso significó volver a introducir la inflación en la Argentina, ¿no? Y desde entonces tenemos inflación porque de nuevo se emite dinero para todo, ¿no? Para cubrir cualquier déficit público o cualquier déficit privado. Y una vez que se reintroduce la inflación en la economía, sobre todo cuando esta inflación se transforma en estanflación, es decir, cuando además hay estancamiento económico, es muy, muy difícil de eliminar, ¿no? Por otro lado, ¿por qué ocurre la estanflación? Porque precisamente cuando el gobierno entra a estatizar de nuevo empresas, entra a generar déficit, a gastar descontroladamente y a emitir dinero, las inversiones que se hacen no son inversiones que aumentan la capacidad productiva o en los sectores claves de la economía, sino que son inversiones de tipo especulativo o simplemente inversiones para ganar votos, por ejemplo, esos estadios que se han hecho en la provincia de Santiago del Estero, que son un símbolo del despilfarro, ¿no? Y tantas otras inversiones que no reditúan nada. Y se deja de invertir en sectores claves, como por ejemplo el sector energético, el sector de los transportes, los sectores de infraestructura, y también las empresas invierten solamente en rubros que pueden recuperar muy rápidamente, no hay inversiones de largo plazo. Y esto hace que la capacidad productiva del país no crezca o aparecen una gran cantidad de cuellos de botella que traban los procesos de producción. Y por eso es que la inflación aumenta cada vez más y el nivel de actividad económica se mantiene estancado o se entran en procesos de recesión. Sí, sí, sin dudas, sin dudas. Y es muy curioso esto, bueno, parece que volvemos al principio de la entrevista a la hora de cuando dice el tema de la especificación, ¿no? Porque mucho se hace énfasis en el 2001, en el corralito y todas esas cuestiones, pero después parece que se olvida el resto de la historia de cómo continuó, ¿no?
de todo el desastre que se hizo, de toda esta devaluación que muy bien mencionaba. ¿Por qué quiénes son estos factores que influyen para que una cosa se recuerde con mucho énfasis y otra cosa no? ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque obviamente que la especificación y la fortísima devaluación que perjudicó tremendamente a los trabajadores, a los jubilados y a la población en general, benefició a gente muy poderosa, o sea, y incluido a medios de comunicación Claro, que vieron evaporar sus deudas. Y entonces, claro, esa gente muy poderosa puso mucho dinero para la propaganda de que eso era algo necesario y para demonizar el sistema anterior, porque claro, el sistema anterior no permitía que se evaporaran las deudas de la forma como se evaporaron con la especificación, ¿no? Entonces nadie quiere eh, hablar mal de la... Nadie poderoso quiere hablar mal de la especificación. Prefieren destacar que hubo una crisis financiera, sí, pero crisis financiera hay muchísimos países del sí, mundo y en distintas épocas. Por ejemplo, una crisis financiera muy aguda fue la crisis de las hipotecas en los Estados Unidos en el año 2008 y después en Europa a partir del año 2010. Y ninguno de estos países resolvió esas crisis reintroduciendo la inflación en la economía, porque es un sacrilegio realmente hacer lo que hicieron a partir del año 2002 en la Argentina, eso de destruir la moneda, destruir, de paso, no solo las deudas financieras que se evaporaron, sino que también se apropiaron del capital que se había invertido, porque al congelarse las tarifas de los servicios públicos, virtualmente se expropió la propiedad de aquellos que habían invertido en privatizaciones, ¿no? Y que habían permitido la modernización de todo el aparato productivo de la Argentina. Entonces, ningún país del mundo que enfrenta crisis financiera la resuelve de la forma como la pretendió resolver Argentina a partir del 2002, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, a Grecia, en el año 2010, algunos economistas, incluso famosos, le recomendaban que hiciera lo de Argentina, es decir, que se saliera del euro, que desconociera las deudas, dijeran que ahora las deudas no eran en euros, sino en dracmas, que luego imprimiera todos los dracmas que fueron necesarios, que evaporara las deudas y que recuperara lo que ellos llamaban la soberanía monetaria. Por mm, supuesto, eh, finalmente Grecia decidió no hacer eso. Fue una decisión inteligente de la dirigencia griega no embarcarse en esa política y tuvieron muchos años de recesión, estancamiento, porque habían gastado demasiado y obviamente tenían que producir reajustes reales, pero no reintrodujeron la inflación. En fin, el tema es que en Argentina, lamentablemente, los que normalmente se benefician con la inflación, con la emisión monetaria, que son no solo los políticos que gastan mucho, sino que también hay gente del sector privado que si puede conseguir que parte de la emisión los beneficie a ellos, están contentos, ¿no? claro, Y bueno, ese apego a la inflación como forma de enriquecimiento de los políticos y enriquecimiento de alguna parte del sector privado, es una especie de cáncer que tiene la Argentina, ¿no? Va a haber que erradicarlo. Y para eso, por supuesto, hay que hacer toda una tarea de toma de conciencia de la gente, de la población, pero sobre todo de educación de los jóvenes. Esto que vos me decís, tu actitud y la de otros jóvenes de tu edad, que no habiendo vivido la realidad de los 90 y habiendo recibido lamentablemente un relato totalmente mentiroso, sin embargo se están dando cuenta
y no son pocos, yo creo que son muchos, que ese relato es pura mentira. Entonces yo creo que va a ser la juventud que entienda bien la naturaleza de los problemas que tenemos, los que nos van a sacar de este atolladero en el que estamos ahora en Argentina. Sí, bueno, justamente ese tema quería tocar, el tema de la juventud, el tema de cómo se está cambiando un poco la cabeza de la gente, sobre todo quizás en los sectores más jóvenes, con todo este auge de las ideas de la libertad, del liberalismo, ¿no? Con Milei, si se quiere, a la cabeza, cómo está viviendo este cambio, que algunas cosas que hoy en día se están empezando a discutir, que hace unos años era impensado que se discutiera y era mala palabra, ¿no? Así es, así es. No, yo creo que es muy positivo lo que está ocurriendo. Creo que Milei está haciendo una tarea muy buena. Y lo interesante es que hay mucha gente joven que a partir de eso está tratando de entender bien cómo funciona una economía bien organizada, ¿no? Y una economía que valore o respete el principio de la libertad y el respeto de los derechos de propiedad y la seguridad jurídica, y que el Estado se aboque a sus funciones esenciales y deje de intervenir discrecionalmente en prácticamente todos los aspectos de la vida económica, como lamentablemente lo ha estado haciendo. Yo soy optimista en ese sentido, pienso que las cosas van a cambiar hacia el futuro. ¿Cuánto tiempo va a requerir? No sé. Tampoco sé si yo lo voy a llegar a ver, porque yo tengo 75 años, pero me parece importante lo que está ocurriendo. Y yo espero que la experiencia de los 90, revalorizada como se está empezando a revalorizar, ayude a identificar por dónde están las salidas y las soluciones para la Argentina, ¿no? Puede tomar tiempo, porque fíjense que muchos de nosotros tuvimos experiencias muy buenas en el pasado que nos hicieron ser una nación de avanzada, me refiero a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, y sin embargo pasaron décadas antes que se volviera a valorizar, por ejemplo, la idea del libre comercio y de la integración de Argentina al mundo. Fueron lamentablemente muchas décadas donde prevaleció la idea del aislacionismo, la idea del proteccionismo a ultranza y de lo que se llamó la sustitución de importaciones, de los gravámenes a las exportaciones, las trabas a las exportaciones. Todo eso demoró décadas en comenzar a revertirse. Se revirtieron de esas malas políticas en forma casi integral en la década de los 90. Pero lamentablemente muchas de ellas han vuelto a partir del año 2002 en adelante. Y ahora resulta que el gobierno pone trabas a las exportaciones con una gran facilidad, pone trabas a las importaciones que dificultan las cadenas productivas, en fin, miles de cosas que se pueden señalar como errores muy graves en materia económica, que pocos países del mundo los cometen, ¿no? Incluso países que estuvieron en la órbita de la Unión Soviética o la misma China, a muchos de estos problemas no los ha recreado, no los ha... se manejan la economía de una manera mucho más racional que lo que están manejando los actuales gobernantes de la Argentina. Sí, sí, es increíble, ¿no? Porque fallan las regulaciones y los tipos creen que las soluciones pueden más regulaciones todavía. Es una cosa ya disparatada Claro, lo que es claro. impresionante. También quería consultarle, varias veces lo escuché decir, ¿no? Que también para hacer cambios importantes se necesita tener espalda política, se necesita tener un sustento, ¿no? Porque usted mismo tuvo su época con Menem y también estuvo con De la Rúa.
¿Cuál es la diferencia que tenía en esos lugares, ¿no? En esas dos épocas distintas de, bueno, de atrás me está bancando alguien y en el otro momento quizás no lo sostuvieron tanto, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que De la Rúa fue presidente de una alianza que en realidad era muy heterogénea y con algunas ideas muy anacrónicas, ¿no? Y él tenía las ideas correctas y él tenía muy buena intención, pero su partido no lo apoyó para nada. Y el otro partido que supuestamente podría haberlo ayudado, eh, lamentablemente tenía un dirigente, Chacho Álvarez, que no estuvo a la altura de la responsabilidad que significaba integrar una fórmula presidencial y renunció Sí. absurdamente en un determinado momento. En fin, fue un periodo eh, difícil. Además, los años de la Rúa fueron años en que las condiciones externas a la Argentina se volvieron muy adversas, ¿no? El dólar estaba muy alto, los precios de todas las commodities, todos los bienes de exportación estaban muy bajos, las tasas de interés subieron y Argentina fue perdiendo el crédito, porque claro, sobre todo la deuda de las provincias con los bancos se constituyó en un problema grave y obviamente que fue muy difícil manejarse en ese contexto, ¿no? Diferente fue el periodo de Menem, primero porque Menem tenía un gran liderazgo político y nadie dentro de su partido, incluso de otras fuerzas políticas, se animaba a disputarle el poder, ¿no? Pero claro, eso también lo consiguen muchos dictadores. Sin embargo, lo bueno de Menem es que buscó buenas ideas para resolver los problemas del país. Y obviamente eso le ayudó también a mantener el apoyo, ¿no? Justamente el problema del gobierno de Menem comenzó cuando con mi salida del Ministerio de Economía, todo lo que podríamos llamar el ingrediente liberal de esa coalición que él había liderado, se fue, se salió. Por un lado, porque empezaron a influir mucho las ideas de los populistas de tipo Dualde. Por otro lado, porque el mismo Menem no tuvo una actitud suficientemente firme frente a problemas de mafias y corrupción. Y bueno, yo creé un partido, Acción por la República, que pretendía jugar el rol del Partido Liberal de Alemania, esa era la idea que yo tenía, no para ganar una elección, pero sí para ser un ingrediente imprescindible de una coalición que pudiera gobernar bien la Argentina. Bueno, y el peronismo de Menem, que ya entonces no era tanto de Menem, sino que tendía a ser más bien de Dualde, se quedó sin ese ingrediente que le daba el liberalismo, ¿no? Y perdió la elección. De la Rúa fue muy inteligente, advirtió qué es lo que estaba pasando con el gobierno de Menem, y vio el discurso dubitativo y poco convincente que hacía Dualde, y lo que hizo de la Rúa fue decir, yo le voy a dar continuidad a las reformas económicas de Menem, que era lo que la gente valoraba, y lo voy a hacer sin mafias, sin corrupción. Claro, entonces la gente se decidió y votó a De la Rúa. Ahora, lamentablemente, De la Rúa no tuvo el apoyo de su propio partido y tampoco tuvo el apoyo de su socio, que era eh, eh, el Frepaso. No tanto por los dirigentes buenos que tenía el Frepaso, como Graciela Fernández Meijide, sino porque Chacho estuvo, no estuvo a la altura de la responsabilidad, ¿no? O sea, aceptó ser candidato a vicepresidente y luego buscó una excusa para irse del gobierno. Obviamente que hay que pensar muy bien las alianzas y coaliciones que se hacen para llegar
al gobierno, ¿no? Sin duda, es muy difícil que un partido solo llegue, llegue al gobierno. En casi todos los países del mundo se forman coaliciones, alianzas, pero es muy importante estar seguro que los miembros de esa alianza van a remar todos en la misma dirección. Si una Claro. alianza está conformada por gente que tiene ideas muy diferentes una de otras y no hay un liderazgo claro de quien comanda la alianza, es muy difícil gobernar. Sí, 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 si terminás formando una ensalada que lo único que te sirve es para ganar una elección, después a la hora de gobernar vas a terminar chocando muy probablemente, sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Claro, claro. ¿Se Bueno, yo, por arrepiente de haber ejemplo, pienso, agarrado en 2001? ¿cómo? Si se arrepiente de haber agarrado en 2001 como ministro de Economía. No, 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 yo no me arrepiento. Yo traté de hacer, de evitar que ocurriera lo que finalmente ocurrió. En ese sentido, fracasé, pero eh, yo no podía eh, sustraerme a tratar de evitar el desastre, ¿no? Porque eh, si venía el desastre, como vino, después obviamente que lo mismo iban a tratar de echarme la culpa a mí, aunque yo no hubiera estado en el gobierno, ¿no? Claro. Porque, claro, para hacer lo que hicieron después tenían que denostar al liberalismo, denostar a la integración de Argentina al mundo, denostar la estabilidad, y eso estaba todo identificado conmigo. Así que, no, yo creo eh, que, que yo no me arrepiento de lo que hice. Bien, bien. Bueno, Bueno, muchas gracias. La verdad ha sido un honor poder tener esta charla. Esperemos poder charlar nuevamente en un futuro. Para mí ha sido un lujo y bueno, siempre se aprende escuchando a alguien que sabe tanto y alguien que ha vivido tantas experiencias, ni hablar. La verdad muy bien, que Mariano. Saludo a todos tus amigos y todos tus seguidores. Sé que tenés muchos sí, un en abrazo tu... para toda la gente y los invitamos a suscribirse al canal para ver más entrevistas así. Y bueno, gracias a que la gente sigue ayudando a crecer el canal, podemos darnos el lujo de tener una entrevista de este calibre como la tuve recién con el señor Cavallo. Muy bien, un abrazo. Un abrazo y muchas gracias.